Hola a todos mis queridísimos fans y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y que tengan un día lleno de energía y buenas vibras. Yo como siempre estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy, porque, como ya vieron en el título, tenemos un tema jugoso, un tema que está que arde. Hoy vamos a sumergirnos en el escándalo Ander Cell, en problemas legales, y todo, aparentemente por su relación con Kerem Bürsin. Sí, lo sé. ¿Ya están pensando problemas legales? ¿Con Kerem Bürsin involucrado? ¿Qué está pasando realmente? Tranquilos amigos que aquí en este canal vamos a desentrañar todo. Prepárense para un análisis exhaustivo de este supuesto escándalo que ha encendido las redes sociales, ha hecho temblar el mundo de las noticias del corazón y por supuesto, ha dividido a los fans de estas dos megaestrellas turcas. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, para todos los que son nuevos por aquí les doy la bienvenida. Este canal es su casa, su espacio seguro donde hablamos de todo lo que amamos, telenovelas turcas, noticias de celebridades, rumores jugosos, chismes, todo lo que nos mantiene al día en el apasionante mundo del entretenimiento. Si les interesa este tipo de contenido, les recomiendo encarecidamente que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si ya son parte de esta comunidad, gracias por estar aquí una vez más. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, los espero al final del vídeo. Ahora sí, vamos al grano, sin rodeos. Ander Cell y Kerem Bürsin, quienes no conocen a esta pareja que marcó un antes y un después. Protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, donde además de enamorar a millones de personas con sus personajes, también se enamoraron en la vida real. Su relación fue un boom, un fenómeno que cautivó a todo el mundo. Los fans estaban enloquecidos, las revistas no se cansaban de ellos, y cada foto que compartían en redes sociales era un evento, una explosión de likes y comentarios. Parecían la pareja perfecta, la pareja soñada, la encarnación del amor de cuento de hadas. Eran, sin duda, la pareja del momento. Pero como suele suceder en estas historias, el romance, la pasión y el amor, a veces, tienen fecha de caducidad. Y después de un tiempo, para la tristeza de muchos, anunciaron su ruptura. Fue un golpe duro para los fans, un momento de incredulidad y, por supuesto, un torrente de especulaciones y rumores. Y es aquí donde la historia, lamentablemente, comienza a ponerse interesante y, digamos, un poco turbia. Resulta que tras su separación han surgido rumores, especulaciones y, lo más importante y preocupante, supuestas implicaciones legales para Ander Cell. ¿Qué tipo de problemas legales, se preguntarán? Bueno, según diversos medios turcos, se habla de demandas, de contratos incumplidos, de acuerdos financieros que no salieron como se esperaba, y para ponerle más picante al asunto, de una posible manipulación financiera. Sí, lo escucharon bien. La situación es tan delicada, que se está hablando de que Ander Cell podría estar involucrada en situaciones que podrían terminar en juicios y, en el peor de los casos, en multas significativas o incluso algo más grave. Imagínense. De ser la chica de ensueño, la estrella adorada, la imagen de la perfección, a estar en problemas legales de esta magnitud. Vaya cambio. Un giro dramático que nadie esperaba. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuáles son las acusaciones concretas? Bueno, la verdad es que como en todo este tipo de casos, la información es un poco dispersa, a veces contradictoria y muchas veces no es completamente clara. Los medios de comunicación están jugando al gato y al ratón, tratando de obtener la primicia, y a veces la información que tenemos es incompleta. Sin embargo, lo que se rumorea con insistencia es que durante su relación con Kerem Bürsin, se hicieron algunas inversiones, se establecieron negocios y se firmaron acuerdos financieros. Al parecer, la forma en que se gestionaron estos acuerdos, y la posterior separación, habrían generado discrepancias y, sobre todo, algunas pérdidas para ciertos inversores. Aquí es donde entran en juego los contratos, la confidencialidad, los plazos, las cláusulas de rescisión, y, obviamente, los abogados. Se dice que algunos de estos inversores, que habrían confiado en la pareja, que habrían puesto sus ahorros en proyectos relacionados con ellos, ahora se sienten perjudicados y estarían buscando compensaciones legales. Y como ya mencioné, se especula con gran intensidad que Ander Cell podría ser la principal figura en la que se centra la atención.
Se habla de que ella era la cara visible, la imagen de estos proyectos, y por lo tanto, la responsable directa. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Kerem Bürsin en todo esto? Bueno, aunque la información no es 100% precisa, es importante recalcarlo, se cree que él también podría estar involucrado, ya sea como testigo, como potencial demandado, o, lo más probable, como alguien que conoce toda la situación de primera mano. La verdad es que la relación entre Hande y Kerem, incluso después de su ruptura, ha sido objeto de una atención mediática constante, casi obsesiva. Cada paso que dan, cada foto que publican, cada comentario que hacen, cada rumor que surge sobre sus nuevas parejas, es analizado con lupa por los medios y los fans. Y en este contexto, Kerem es una pieza clave en este rompecabezas. Su testimonio, su conocimiento de los hechos, podría ser crucial para el desarrollo de cualquier investigación o juicio. Por otro lado, es importante mencionar que en el mundo de las celebridades, es común que se involucren en negocios e inversiones. Es una forma de diversificar sus ingresos, de generar ganancias adicionales, y de alguna manera, consolidar su posición en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, este tipo de proyectos, especialmente cuando se involucran relaciones personales, pueden ser muy complejos y, como vemos en este caso, pueden acarrear consecuencias legales imprevistas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto basándonos en la información disponible y en el análisis que hemos realizado? Primero, y esto es algo que siempre debemos tener presente, que el mundo de las celebridades, aunque parezca deslumbrante y lleno de glamour, no siempre es tan perfecto como parece. Detrás de las alfombras rojas, las fiestas, los viajes de lujo y los contratos millonarios, a veces, se esconden conflictos, problemas y situaciones complejas que pueden acabar en el ámbito legal. La presión por mantener una imagen impecable, la exposición mediática constante y las expectativas del público pueden ser muy fuertes y, en ocasiones, pueden llevar a decisiones equivocadas. Segundo, que las relaciones sentimentales, especialmente en el mundo del entretenimiento, pueden tener consecuencias inesperadas. Los negocios, las inversiones y los contratos pueden mezclarse con el amor y la pasión, generando un caldo de cultivo para futuros problemas. Es importante separar los asuntos personales de los profesionales, y ser muy cuidadosos al involucrar a las parejas en proyectos financieros, especialmente cuando la relación es pública y está sujeta a la atención mediática. La confianza es fundamental, pero en el mundo de los negocios, siempre es recomendable tener un respaldo legal sólido. Y tercero, que la información que tenemos a disposición es limitada. Todavía no hay confirmación oficial de estos problemas legales, por lo que debemos ser cautelosos y no dar por sentado nada hasta que haya pruebas concretas. Es importante ser críticos con la información que recibimos, especialmente en un mundo donde los rumores y las especulaciones pueden propagarse rápidamente. No todo lo que leemos en Internet o escuchamos en los medios de comunicación es verdad absoluta. Pero por supuesto, esto no significa que no podamos analizar, discutir y especular sobre el tema. Es lo que hacemos aquí en este canal, y es lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Nos encanta debatir, compartir nuestras opiniones, y tratar de entender qué está pasando detrás de las noticias. Además, me parece importante destacar que Hande Erçel y Kerem Bürsin, como figuras públicas, tienen derecho a su privacidad y a manejar sus asuntos legales con la discreción que consideren necesaria. Todos tenemos derecho a la intimidad, y las celebridades no son la excepción. Sin embargo, al mismo tiempo, como figuras públicas, también están expuestos a la atención mediática y a la curiosidad del público. Es un equilibrio delicado, y es algo que siempre debemos tener en cuenta. Tenemos que respetar su derecho a la privacidad, pero al mismo tiempo entender que su vida, en cierta medida, es de interés público. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues, lo más probable es que este tema siga generando noticias y comentarios durante mucho tiempo. Los medios de comunicación seguramente seguirán investigando y tratando de obtener más información, entrevistando a fuentes cercanas, analizando documentos y, en definitiva, buscando la primicia. Los fans seguirán debatiendo y expresando sus opiniones en redes sociales, defendiendo a sus ídolos, criticando a los implicados y tratando de armar el rompecabezas. Y por supuesto, nosotros en este canal estaremos atentos a cualquier novedad que surja. Es posible que en algún momento haya comunicados oficiales, declaraciones de abogados, o incluso, si la situación se agrava, declaraciones de la propia Hande Erçel o Kerem Bürsin. Estaremos muy atentos para informarles a ustedes de primera mano, tan pronto como tengamos la información verificada.
En este punto quiero ser muy claro y reiterar algo que es fundamental: este vídeo no tiene como objetivo juzgar ni acusar a nadie. Mi intención es informar, analizar y compartir con ustedes las últimas novedades sobre un tema que ha generado mucha controversia. Y sobre todo recordarles que detrás de las noticias y los rumores hay personas de carne y hueso con sus vidas, sus problemas y sus sentimientos. No nos olvidemos de la humanidad, de la empatía. No caigamos en el juicio fácil y en la condena prematura. Para cerrar este vídeo y para no extendernos más, quiero dejarles algunas preguntas para que reflexionemos juntos, para que alimentemos el debate y para que ustedes puedan expresar sus opiniones. ¿Creen que Ander Zell es realmente culpable de algo? ¿Creen que Kerem Bürsin podría estar involucrado de alguna manera, aunque no sea directamente? ¿Creen que esta situación afectará sus carreras profesionales, y de qué manera? ¿Qué opinan ustedes de la forma en que los medios de comunicación tratan este tipo de temas, con su sensacionalismo, su morbo y su búsqueda de la primicia? ¿Creen que se está respetando su derecho a la privacidad, o se está cruzando la línea? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría leerlas. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y llegamos al final de este vídeo, donde hemos analizado a fondo el supuesto escándalo de Ander Zell y sus posibles problemas legales relacionados con su relación con Kerem Bürsin. Hemos hablado de rumores, especulaciones, posibles implicaciones y, por supuesto, de la importancia de la prudencia, la cautela y el análisis crítico al abordar este tipo de temas. Hemos profundizado en las posibles consecuencias de esta situación, tanto para sus carreras como para sus vidas personales. Hemos explorado el impacto de la exposición mediática y la importancia de la privacidad. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante, y que les haya dado material para reflexionar. Espero que, como siempre, hayamos creado un espacio de debate constructivo y respetuoso. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberme acompañado en esta aventura, por ser parte de esta comunidad, y por su apoyo incondicional. Les agradezco de corazón su tiempo, su atención y su compromiso. Y por supuesto los invito a que dejen sus comentarios, a que compartan este vídeo con sus amigos, y a que le den un gran like si les gustó. Recuerden que su feedback es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les interese y les apasione. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante y jugoso por venir. Seguiremos informándoles sobre sus series favoritas, sobre los últimos chismes de las celebridades turcas, y sobre todo lo que nos mantiene unidos en este apasionante mundo del entretenimiento. No se lo pierdan. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima, mis queridos amigos.